sí venía en la Constitución, pero eventualmente el Instituto Nacional Electoral tuvo que adecuar esas reglas para los órganos públicos locales electorales y también tuvo que señalar fechas para el efecto de que se fueran incorporando paulatinamente los órganos públicos locales. La verdad es de que al principio generó una gran resistencia, también al principio generó la idea, este Servicio Profesional Electoral Nacional, de ser una devoradora, de que todo fuera subiéndose al Servicio Profesional Electoral Nacional. Sin embargo, hoy por hoy pues podemos ver que en términos generales los resultados son positivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues parte del diseño por el cual se creó el Servicio Profesional Electoral Nacional era la discrecionalidad con la cual pues existían los nombramientos, la creación de nuevas plazas, la creación de nuevos puestos y la asignación de recursos a esos puestos y esas plazas que pues nosotros sabemos de que en muchas ocasiones malamente pues eran manejadas como si fuera agencia de colocación o eran manejadas como si fuera agencia para los cuates, para la familia y para todo mundo, ¿no? Entonces, en este caso, el ejercicio que se hizo del Servicio Profesional Electoral Nacional trató también de corregir esas fallas y esas deficiencias y obligar a los órganos públicos locales para que entraran en este tema, ¿no? ¿Cómo vamos a ver el diseño? Primero, el diseño vamos a analizarlo respecto de todas las normas, lo que señalan cada una de las normas del Servicio Profesional Electoral a nivel nacional, y después vamos a analizarlo sí respecto de lo que es el área administrativa del Instituto Nacional Electoral, sí, aunque no es parte del SPEN, creo que vale la pena analizarla, y después nos vamos a concentrar a lo que es el SPEN para el Instituto Nacional Electoral y después el SPEN para los órganos públicos locales electorales. Una parte de la que no pasó esta reforma es de que la reforma tenía como los órganos públicos locales, ya no se llamaban los órganos públicos locales electorales, ahora se llaman otra vez, o bueno, quedó otra vez el nombre de los OPLES, ¿no? Particularmente, yo ya les había comentado, a mí no me gusta que se les llamen OPLES. Pero bueno, entonces, básicamente esto va a ser el diseño. Vamos a analizar cuáles son las políticas que se manejan desde la propia Constitución, desde la LEGIPE, y después nos vamos a meter al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral. Anteriormente, el estatuto que se tenía era para el efecto de el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal Electoral, y el Instituto Federal Electoral, ¿qué tenía previsto? Pues tenía previsto precisamente eso, ¿no? La rama administrativa y el Servicio Profesional Electoral. Hay un tercer grupo, que es un tercer grupo de trabajadoras y trabajadores de confianza, como por ejemplo de las consejerías y de la presidencia, que no se encuentra ubicado en alguno de estos aspectos. Sin embargo, pues obviamente sigue las reglas de ¿no? O sea, de manera indirecta. O sea, ¿qué es lo que buscaba el diseño de la Constitución? Es que todo se regulara, que todo se reglamentara, que fuera un mismo diseño a nivel nacional y que se aplicara a todo el personal que fuera contratado. Es decir, para hacer una contratación que se hiciera previa planeación, previa presupuestación, en la cual se especificaran los roles de cada una de las áreas y también en la cual se hicieran las adecuaciones normativas correspondientes. Esa es la parte importante, ¿no? De tal suerte que vamos a hacer algunos análisis respecto al Servicio Profesional Electoral Nacional, que pues obviamente el grueso de las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, pues se encuentran inmersos en ese sentido, y lo mismo pasa de cierta manera, no del todo, de los órganos públicos locales electorales. Es decir, este primer concepto, como ustedes lo ven ahí, de Servicio Profesional Electoral Nacional, abarca tanto el INE como los órganos electorales estatales o los órganos públicos locales electorales, ¿no? Pero esto también significa de que existe una normatividad
que ha emitido el Instituto Nacional Electoral, porque la reforma constitucional pues no solamente lo faculta para que tenga una sea máxima autoridad en el Servicio Profesional Electoral Nacional y emita las reglas, sino también para que supervise y para que vigile a los órganos públicos locales electorales. Recuerden ustedes que habíamos analizado la clase pasada que el Instituto Nacional Electoral tiene distintas facetas. La faceta de la que es administrarse a sí mismo, fijar las reglas de sí mismo, ¿sí? Y llevar a cabo las actividades que el propio Instituto Nacional Electoral le corresponde. La faceta de emitir normativas o emitir normas o reglamentos o estatutos respecto de la competencia que tiene a nivel nacional, como es el tema de radio y televisión, como es el tema de fiscalización y como es el tema del servicio profesional electoral, ¿sí? Esas mismas directrices o lineamientos o regulaciones, emitirlas para aplicar tanto al Instituto Nacional Electoral como a los órganos públicos locales electorales, ¿sí? Y también emitir los diseños, las normativas, ¿sí? Que le corresponden a el Instituto Nacional Electoral, pero que también les obliga a los órganos públicos locales electorales ejerciendo la facultad de atracción, ¿sí? Es decir, para manejar estándares iguales, para manejar temas bajo una misma directriz en lo que competencialmente le corresponde. ¿Cuál es el caso? Pues el caso, por ejemplo, del voto de los mexicanos en el extranjero, el caso de los recuentos de votos, el caso de los debates, el caso de las observaciones ciudadanas, el caso también de, por ejemplo, de lo que son las encuestas de salida y conteo rápidos. Eso le corresponde a cada órgano público local electoral, pero tiene que llevarse a cabo o adecuarse conforme a los lineamientos, conforme a las adecuaciones que emite el Instituto Nacional Electoral. Aquí sí me interesa mucho esto que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí pues corresponde obviamente al Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Tanto lo que es ser la máxima autoridad en el servicio profesional electoral, emitir las reglas del servicio profesional electoral y supervisar a los órganos públicos locales electorales y asimismo de que se están cumpliendo con todas y cada una de las disposiciones que el propio Instituto Nacional Electoral emite. Y para tal efecto, el Instituto Nacional Electoral contó a través de esa reforma del 2014 con una dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y con una comisión también del Servicio Profesional Electoral que no solamente ejecutan respecto de su personal que tiene o que está adscrito, las plazas que están adscritas al Servicio Profesional Electoral Nacional, sino que también las de los órganos públicos locales electorales y también el personal que se encuentra adscrito a ese efecto. Pero esto es bien importante. El Instituto Nacional Electoral ya llevaba tiempo, ya llevaba camino recorrido en el servicio profesional electoral, ¿sí? Pero los órganos públicos electorales no. Los órganos públicos locales electorales tuvieron que empezar desde un diseño normativo, ¿sí? Desde un reglamento interno, desde un catálogo de puestos, a crear los puestos, a asignarle las facultades a esos puestos y también tuvo que presupuestarlo y tuvo que incorporarlo al servicio profesional electoral. O sea, fue una serie de trabajos que se hicieron a partir del 2014 que la verdad fue muy complejo y hoy poco a poco vamos viendo que haciendo una mirada, una retrospectiva al respecto, pues creo que eso vino a fortalecer este aspecto, ¿no? Entonces, vamos a proceder a analizar cada uno de estos aspectos. Primero, la fundamentación legal y la normativa. Fíjense una cosa, cuando hablamos de facultades exclusivas que tiene el Instituto Nacional Electoral y que tiene esas facultades exclusivas para emitir, ¿sí?, lineamientos y para emitir estatutos, porque puede llevar a cabo este ejercicio de manera conjunta,
¿sí? Con los órganos públicos locales electorales, cosa que, por ejemplo, no sucede en materia de fiscalización. En materia de fiscalización es facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Ahí no meten a los órganos públicos locales electorales a llevar a cabo este ejercicio, pero puede delegarles para que auxilien al órgano nacional. Aquí en este caso, en el SPEN, no. En el SPEN es, tú eres máxima autoridad INE, emite los lineamientos INE y esta actividad la vas a llevar a cabo de manera conjunta con los órganos públicos locales electorales, pero tú vas a supervisar que el órgano público local electoral, ¿sí?, lleve a cabo el cumplimiento de cada una de las directrices que tú estás comentando, ¿sí? Vamos bien, Andrés, ¿no hay alguna duda? Ramiro, Araceli, ¿no hay alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, fíjense bien. Ahora, aquí viene una cosa primeramente así curiosa, que es el diseño normativo que se va a analizar. En todos es el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero fíjense bien, en el SPEN hay una cosa bien interesante. En el SPEN no solamente es el artículo 41, sino también es el artículo 116 constitucional y el 122. ¿Por qué? Porque el 116 constitucional y el 122 que aplica a la Ciudad de México, que para estos efectos es una entidad federativa, ahí se especifica cómo van a llevarse a cabo los nombramientos de los órganos operativos de los órganos públicos locales electorales, ¿sí? Y que van a estar inmersos al Servicio Profesional Electoral Nacional, ¿no? Entonces, ahí encontramos ese gran asidero que en otras facultades no necesariamente se encuentran, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, el que puede ser su símil la fiscalización, como por ejemplo que puede ser su símil también el tema de radio y televisión. Si ustedes ven, radio y televisión y fiscalización del Instituto Nacional Electoral es competencia exclusiva del INE. El INE emite sus lineamientos, pero el INE solamente tiene las facultades de ejecutar y de supervisar y de analizar todos estos aspectos. Pero hay un aspecto también bien importante. Tiene sus variaciones en materia de fiscalización y de radio y televisión, porque, por ejemplo, los órganos públicos electorales en radio y televisión hacen su calendario de asignación de tiempos oficiales, tanto de los partidos políticos como de los órganos públicos locales, y pasan al INE para que el INE los autorice, ¿no? Cosa que no pasa ni en fiscalización y cosa que no pasa también en el SPEN. Por eso me interesa mucho que ustedes diferencien mucho esta situación. Si estoy hablando así con lenguaje muy técnico, confuso, por favor díganmelo y pregúntenme por favor lo que ustedes consideren o lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora con, aparte de la Constitución, nos bajamos con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿sí? Después nos bajamos con el reglamento de comisiones del Instituto Nacional Electoral. Ramón, ¿por qué el reglamento de comisiones del Instituto Electoral, del Instituto Nacional Electoral? Porque hay una comisión de vinculación, perdón, una comisión, ¿sí?, del Servicio Profesional Electoral Nacional. Entonces, por eso es importante que la veamos. Y también, quizás aquí, que me hizo falta, pues ustedes pueden anotarlo, el reglamento interior del Instituto Nacional Electoral, en donde aparecen todas las direcciones ejecutivas y cómo va a estar conformado el Instituto Nacional Electoral. Hay otra parte importante también, que son los estatutos. Este va a ser la Biblia, este va a ser el documento básico, los estatutos del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa. Aquí me interesa mucho que ustedes identifiquen que en esos estatutos que emitió el Instituto Nacional Electoral y que periódicamente los está cambiando, ¿sí?, en esos estatutos ustedes identifiquen que está metido el SPEN y que está metido también la rama administrativa, es decir, los que no son del SPEN, ¿de acuerdo? Aquí también hay una parte que vale la pena que ustedes tomen en consideración, en el sentido de que el grosor del personal o el grueso del personal pertenece al SPEN y el menor grupo pertenece
a la rama administrativa, o hay otro grupo que no pertenece a la rama administrativa, pero sigue las mismas reglas, ¿no? A ver, el que digas rama administrativa no significa que no esté regulado. Por eso los estatutos del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa, ¿sí? Regulan ese aspecto. Pero ¿qué pasa, Ramón, con el SPEN? En los estatutos vamos a ver del SPEN que están los estatutos aplicables al Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Se menciona el catálogo de puestos del Instituto Nacional Electoral, pero también están los estatutos aplicables, ¿sí? Esos estatutos aplican también a los órganos públicos locales electorales. Y también es importante que nosotros tomemos en cuenta de que estos estatutos, ¿sí? En el caso de los órganos públicos locales electorales, fija las bases generales, ¿sí? En ese sentido, respecto de respecto del funcionamiento. Así tenemos entonces que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala tres aspectos importantes, ¿sí? Del Instituto Nacional Electoral. El primer aspecto que señala del Instituto Nacional Electoral es el aspecto relativo a básicamente lo que es el aspecto que se señala o que se advierte en la fracción quinta del apartado A de las disposiciones de la ley electoral y del estatuto. Es decir, en el artículo 41 se prevé de manera específica que el Instituto Nacional Electoral va a ser quien represente el Servicio Profesional Electoral Nacional y va a fincar las bases del Servicio Profesional Electoral, del cual van a estar sometidas o subsumidas todos los institutos electorales nacionales. Y fíjense, ustedes recuerdan, Ramiro, que una de las partes de la molestia que decían de la reforma o del famoso Plan B, a ver quién me ayuda, era decir que generaba una afectación sin precedente al personal del Instituto Nacional Electoral y que tenían que correrlos. A ver, Araceli, tú que estás asintiendo lo que estoy comentando, dime el por qué y a ver quién me ayuda. A ver, Andrea, y después Araceli. Bueno, por lo poco que escuché de la reforma era que iban a minimizar las vocalías en las juntas distritales, sobre todo porque en proceso electoral trabajan o tienen actividad la vocalía de organización y la vocalía de capacitación, pero después del proceso federal ya no tienen nada que hacer. Era una de las cuestiones que se supone que estaban fundamentando, entonces decían que se iban a unir igual las vocalías a nivel local. Sin embargo, y el personal que no es de la rama, que es personal de la rama administrativa, iba a pasar como personal de confianza. Y en el caso de los módulos, que al parecer se iban a fusionar, porque los módulos, ellos no son personal ni de la rama administrativa, excepto el responsable de módulo. Ellos son personales ¿cómo le llaman? Prestadores de servicio. Por lo tanto, no son del instituto. Algo así fue lo poco que escuché de la reforma. Muy bien, muy bien. A ver, Andy, adelante. Está apagado tu micrófono, ¿eh? ¿No? A ver, mira, vamos a hacer lo siguiente, Andy. Vete a los puntitos que están al lado de colgar, dale clic ahí a esos puntitos y te va a aparecer hasta abajo configuración o settings. Le das hasta abajo, es como como una ruedita, le aprietas ahí y ahí viene micrófono. Y el micrófono le aprietas hasta abajo en predeterminado. A ver si se soluciona así. ¿Sí me expliqué? Le pones hasta abajo donde dice predeterminado. A ver, ¿ahí me escuchan? Ya, excelente. Muy bien, Andy. Bien. Bueno, una parte de la reforma planteaba eliminar las vocalías, pues tanto la de organización, registro, capacitación y secretarial y ejecutiva,
sustituir esas 5 vocalías en un solo puesto que era vocalía operativa de distrito, y además, pues que solo se activara cuando eran procesos electorales. Y este argumento de decir que solo trabajan durante el proceso electoral, pues viene desde el desconocimiento, porque, por ejemplo, o sea, hasta el mismo partido que proponía la reforma se contradecía, porque, o sea, quieren que haya más procesos de participación o más organización de mecanismos de democracia directa, como lo fue la consulta de revocación de mandato, y pues todas esas actividades no son dentro de un proceso. Entonces, para que haya quien organice esos mecanismos, pues tiene que haber personal suficiente y preparado. Y, y entre un proceso y otro hay pues ciertas actividades de capacitación, de profesionalización, y el proceso no termina en junio. O sea, sí hay un periodo en el que no hay proceso electoral, pero eso no quiere decir que no haya actividades. Hay que hacer, por ejemplo, inventario de materiales electorales en el caso de la vocalía de organización. Eh, en el caso de la vocalía de capacitación se hacen, bueno, muchas escuelas piden el apoyo para que les realicen las elecciones de sociedades de alumnos, etcétera. O sea, el INE no nada más organiza elecciones, también tiene a su cargo la educación cívica del país, entre otras actividades. Muy bien, Andy. Muchas gracias. Edilia. Gracias, doctor. Bueno, abundando en lo que comentaron nuestras compañeras, también mencionaba que se iba a eliminar a nivel local la vocalía secretarial, que es el área jurídica, igual también a nivel distrital, y se eliminaban también las otras 3 vocalías, igual la de capacitación, organización y registro federal de electores, quedando como un coordinador electoral, una vocalía pensaríamos que era en automático la vocalía ejecutiva, pero platicando con personal del instituto, ellos ya veían esa parte también de que cualquiera de ellos podía hacer, y en una de las sesiones del Consejo General escuchaba que decían que iban a tomar con la implementación de ese plan B, iban a tomar la paridad en todo. Entonces iban a eliminar a mucho personal también masculino del servicio profesional. Hay otra actividad que también me llamó mucho la atención, también abundando en el desconocimiento, sobre todo del manejo de la base de datos que trabajan los módulos. Mencionaban que una de las formas para ahorrar era que las juntas distritales pues ya no pagaran una renta en donde están instaladas, sino que fueran espacios que les prestaran, por ejemplo, los ayuntamientos, y pues no me imagino andar con tu servidor de un ayuntamiento a otro y tener ahí una base de datos inclusive hasta expuesta, ¿no? Porque pues se necesitan condiciones muy especiales para resguardar en un módulo fijo las credenciales y tu base de datos, ¿no? Eso me pareció bastante arriesgado, porque pues es muy delicado, sobre todo esa parte, la protección de los datos personales y la credencial. Andar, ya me imagino, por ejemplo, ¿qué tal si no llegaban a una buena comunicación o a un buen acuerdo, un buen convenio con un ayuntamiento, pues con que les dijeran que ya no les iban a prestar el espacio, pues dónde ir con todas tus bolas de enseres, ¿no? Y también, la otra parte también, pues mucho trabajo para quien se quedara como en un en una junta distrital coordinando las actividades. Hay actividades muy, muy especializadas en el caso del Registro Federal de Electores, ¿no? Iba a ser muchísimo y muy desgastante la actividad. No me imagino cómo iba a ser la coordinación durante el proceso electoral si nada más iba a haber un coordinador electoral. Hasta ahí me quedo. Gracias. Fíjense una cosa bien importante, o sea, por eso les digo que sí vale la pena analizar de cierta manera pues las pretensiones del plan B, porque podemos dimensionar la importancia que tiene precisamente el servicio profesional electoral
y efectivamente le iba a pegar horrible esta reforma al servicio profesional electoral. Fíjense, simple y sencillamente, ustedes mismos lo comentaron. Andrés, ¿querías hacer algún comentario? Andrés, ¿querías hacer algún comentario? No, es que se me había ido el internet y bueno. No te preocupes. No te preocupes, querido Andrés. Entonces, les decía, fíjense qué importante es. Primero, era una reducción, ¿sí? U optimización o reingeniería, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? De lo que es los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? O sea, de entrada. Es decir, las vocalías, el vocal ejecutivo local se quedaba, pero la vocalía de capacitación y de organización y de secretaría se fusionaban, o sea, desaparecía la secretaría ejecutiva y la vocalía ejecutiva de organización, asumía las funciones de la secretaría y también asumía las funciones de la vocalía de capacitación, y eso era hacia abajo también, hacia el propio personal, ¿sí? También otra cosa, otro factor importante es, se mantenía la vocalía ejecutiva del Registro Federal de Electores, pero obviamente tenías que reducir el personal. Pero en el caso de las juntas distritales, que son el peso precisamente tanto del órgano central como de las juntas locales, en donde caía todo el gran peso del trabajo, ahí quedaba una sola persona, ¿sí? Que era el encargado de ese órgano auxiliar, ¿sí? Del órgano local, así le llamaban, el órgano local y el órgano auxiliar. Entonces prácticamente desaparecía todo, menos la vocalía del Registro Federal de Electores, ¿sí? Pero aquí lo importante también era de que las oficinas, ¿sí? En las cuales en los municipios se encontraran varias juntas distritales en una misma cabecera o en una misma capital de estado, ¿sí? Se iban a quedar en una sola. ¿Sí? Ahí hubo otro gran recorte en ese sentido, ¿no? Para los soples, ¿qué pasaba? A los soples también les afectaba en dos cosas. Primero, la ley te prohibía de que tuvieras órganos desconcentrados permanentes. O sea, la Ciudad de México, Guanajuato y pocos otros estados que tenían órganos desconcentrados permanentes los tenían que desaparecer. Eso de entrada. Y también obligaba a que todas las cuestiones relativas a el servicio profesional electoral, al sistema de partidos políticos, al tema de la Secretaría Ejecutiva, también las redujera. ¿Sí me explico? Entonces, aparte de la afectación de los órganos desconcentrados, tenía que hacer un ajuste mayor, ¿sí?, a su órgano central, el órgano público local electoral. Entonces, llegamos a la conclusión de que sí, efectivamente, esa reforma, pues, afectaba en ese sentido en cuanto a la estructura, tanto al Instituto Nacional Electoral como al Instituto, el órgano público local electoral. Y otra cosa también bien importante, fíjense ustedes, esa reducción, ¿sí?, también afectaba, por otro lado, respecto de lo del tema de lo que maneja el artículo 127 con la famosa ley federal de austeridad republicana. Es decir, que se topaban y se tenían que ajustar los salarios. Me iban a decir, oye Ramón, a ver, no jales. Pues sí, porque iban a reducirse los salarios para todo mundo, ¿sí? Y en consecuencia también iba a haber un ajuste en el caso del Servicio Profesional Electoral Nacional, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva también tenía una asignación tanto estructural, y por el otro lado, en cuanto a las funciones, ¿sí? Es decir, el Instituto Nacional Electoral ha hecho un esfuerzo enorme, por ejemplo, en el Registro Federal de Electores, de entregarte la credencial en días o en semanas, tu credencial en días o en una semana, ¿sí?
tu credencial para votar con fotografía, ahora decía, bueno, los módulos que tenías de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores iban a desaparecer e ibas a agarrar a algunas instituciones públicas o algunas escuelitas o algo para el efecto de que tú pudieses también llevar a cabo ese ejercicio, o en su defecto obligabas a la gente que estaba en un municipio o en una zona muy alejada del municipio donde estaba la Junta Distrital, ¿sí? En este caso la Junta Auxiliar, ¿sí? A que se trasladara ahí a recoger su credencial. Eso, aparte del tema de fiscalización, que recuerden que el Instituto Nacional Electoral y de Monitoreo de Radio y Televisión tiene unidades satélite, o tiene unidades de repetición en las cuales verifica, sí, o monitorea el acceso a radio y televisión. En fin, realmente sí era una afectación muy grande, tanto operativa como estructuralmente, que implicaba una cantidad muy fuerte. Pero nada más para cerrar esta idea, porque creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? O sea, el Instituto Nacional Electoral junto a los órganos públicos locales electorales incorrectamente se les dice, es que gasta mucho. El Instituto Nacional Electoral gasta mucho dinero. Estamos hablando de 12,000 o 13,000 millones de pesos, ¿sí?, al año, y que no sea proceso electoral porque estamos hablando de 21,000 millones de pesos. Los órganos públicos locales electorales también gastan mucho dinero. Sí, a ver, permítanme una cosa. De esos 12,000 millones de pesos que se están hablando, ¿sí?, son cerca de la mitad o un poquito más de prerrogativas para los partidos políticos, ¿sí? De la función que está encomendada para el Instituto Nacional Electoral, de la credencialización, del listado nominal, del padrón electoral, va una cantidad porque el instituto administra eso. O sea, no es una lana que le estés dando al Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué crees? Otra cosa, fiscalización y radio y televisión, el Instituto Nacional Electoral se fleta todo eso por disposición constitucional, debe de tener tecnología de punta para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral no solamente monitoree a la cantidad enorme de cadenas o de empresas que se encargan de reproducir radio y televisión, para que analice los pautados, para que baje los pautados que son motivo de medidas cautelares o de violación a la normatividad o por resoluciones, sino también para que verifique que los pautados que se le presentan estén conforme a la ley. Y para eso necesitas tecnología de punta. Para el tema de fiscalización necesitas también tecnología de punta para que in situ se hagan los registros de los candidatos y las candidatas, in situ se hagan los registros también de las operaciones financieras. ¿Y qué crees? El Instituto Nacional Electoral tiene que revisar en tiempo récord, ¿sí?, todas las operaciones financieras en los procesos electorales durante la etapa de proceso de selección interna de los candidatos y durante la etapa también de las candidaturas, de las etapas de campaña, para verificar que no se rebasen los topes de gastos de campaña o que te informen. Y todo eso, fíjate que el instituto, en vez de revisar las documentaciones en papel, el instituto mete un sistema para eso. ¿Sí me explico? Todo ese personal que tiene el Instituto Nacional Electoral, ¿qué crees? Va al servicio profesional electoral nacional. De ahí la grave afectación que le iba a generar, no al Instituto Nacional Electoral, a la ciudadanía, porque esos avances y logros que se tuvieron se iban a disminuir, ¿no? El segundo aspecto que te maneja el artículo 41 es la fracción quinta del apartado D, que te define el SPEN. Aquí me quiero detener un poquito porque aquí está la naturaleza del servicio profesional electoral y las reglas del juego que marca el Instituto Nacional Electoral. Primero, dice: comprende la selección, el ingreso, capacitación, profesionalización,
promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los órganos públicos locales electorales en materia electoral. ¿Qué es lo que quería hacer en resumidas palabras la reforma del 2014? Uno, darle seguridad y estabilidad a los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional y que no estuvieran sujetos al capricho de la entrada y salida de los órganos superiores. ¿Sí? Dos, profesionalizar al personal que se encarga precisamente de las áreas técnicas y ejecutivas para que se especialicen, para que día con día sí vayan actualizando su función y para el efecto de que tengan oportunidad de subir, de escalar dentro del escalafón que tiene el Instituto Nacional Electoral, y eso hacerlo para el INE, pero también a los órganos públicos locales electorales. Resulta que lamentablemente, tanto en el INE como en los órganos públicos locales, principalmente en el órgano público local, que no estaba regulado eso, pues se encontraban pues a la parienta, a la cuñada, a la comadre, a la sobrina, a la tía, al primo, al suegro, trabajando en el órgano público local electoral, de las consejeras y de los consejeros, de la presidenta, del presidente, del secretario ejecutivo o de la secretaria ejecutiva. O sea, no solamente parecía agencia de colocación, sino parecía la fábrica Godín de colocación de empleos y de trabajo. ¿Sí? Cosa que está completamente mal. Y eso, o sea, eso hay que ser autocrítico, es en todos los órganos electorales, ¿sí? Y en todos los órganos también de gobierno del país. Entonces, eso es lo que se trataba de acotar y se trataba de meter en ese sentido para que las personas también supieran que con base a su mérito y con base a su desempeño y con base a su esfuerzo pudiesen acceder a los cargos públicos del servicio profesional electoral. Hoy por hoy el Instituto Nacional Electoral tiene un servicio profesional electoral muy importante, muy interesante, que es reconocido. Tiene sus bemoles y áreas de oportunidad también, pero es importante, ¿no? El tercer aspecto, el INE regula la organización y funcionamiento del SPEN. ¿Sí? Es decir, es la máxima cabeza del servicio profesional electoral a nivel nacional. Emite lineamientos, los estatutos del servicio profesional electoral y de la rama administrativa que aplican a nivel nacional, emite reglamentos y acuerdos, ¿sí?, para el efecto de que todos se sometan a estas disposiciones, ¿no? El siguiente aspecto que vamos a analizar ahora, fíjense, ya de ahí vamos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los artículos se los estoy poniendo, no les pongo tal cual, les estoy poniendo las ideas que son importantes. Ustedes disculparán, tiene así un color medio chillón, pero es para resaltar que es del Servicio Profesional Electoral, que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, y vamos a ver esos aspectos principales, ¿no? De aquí, de esto que analicemos, nos va a servir para cuando veamos el estatuto, vayamos un poquito más ágil. Primero, ¿qué menciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? LEGIPE para los cuates. Anteriormente, su antecesora era la COFIPE, ¿no? O el COFIPE, perdón, ahora es LEGIPE. Primero, el SPEN, el rol del SPEN, ¿sí? El rol del Instituto Nacional Electoral de los soples, regidos por el Estatuto, Catálogo General de Cargos y Puestos del Personal Ejecutivo y Técnico. Fíjense, a ver, es una triada, por así decirlo, ¿sí? Primero es el Estatuto del SPEN, que es el documento sustantivo que va a fijar las reglas en ese sentido. Segundo, tiene que haber un catálogo general de puestos, de cargos y puestos. ¿Qué se ve? ¿Quién me puede auxiliar? ¿Qué creen que se vea en el catálogo general de cargos y puestos? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Andy. Está apagado tu micrófono, Andy.
Bueno, viene el nombre del puesto, Ya. los Ajá. requisitos que se tienen que cumplir para acceder a él, como nivel de escolaridad, área académica de estudio, tiempo o experiencia profesional, y también vienen todas las actividades de las que estarías a cargo, definiendo también la normatividad. O sea, esas actividades están definidas en la norma y son las que tendrías que desarrollar. Y también Muy bien, viene la Andy. descripción de habilidades, pues como tipo habilidades blandas, ¿no? De liderazgo, etcétera. Muy bien, Andy, muchas gracias. Fíjense, exactamente. Primero, viene a qué área de adscripción pertenece el puesto. ¿Quién es su superior jerárquico? ¿Sí? Y quiénes dependen del titular de ese puesto. Vienen las funciones que tiene la persona titular de ese puesto, ¿sí? Viene también lo que es el fundamento legal de ese puesto y viene la clasificación que tiene ese puesto en el tabulador. Y junto con el catálogo de puestos metes también el tabulador, ¿sí? De pagos de ese catálogo de puestos. Es decir, tiene que haber congruencia entre el catálogo de puestos, porque tiene que estar previsto en el reglamento interno, tiene que estar previsto también en la norma y debe de tener facultades, debe de especificarte en qué estructura pertenece del organigrama, ¿sí? Con quién está correlacionado, ¿sí? Y también debe de venir la remuneración que percibe de manera bruta y neta ese puesto. ¿Por qué tanto? Porque para que tú hagas los estímulos del Servicio Profesional Electoral Nacional o para que tú calcules los derechos laborales, debes de tener esas dos figuras bien importantes. Ahorita lo vamos a ver por qué. Dos, INE es rector del SPEN, eso ya lo comentamos. Es rector también de la rama administrativa, es decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales te dice que el Instituto Nacional Electoral también va a regular la rama administrativa. Esto no nos engañemos, no significa que solamente el SPEN está regulado. También la rama administrativa está regulada. ¿Y qué creen? Es muy similar al Servicio Profesional Electoral Nacional. ¿Cuál es la diferencia, Ramón? Es que la rama administrativa no es nacional. Pero, ¿qué creen? El Instituto Nacional Electoral también en los estatutos fijó un diseño normativo para que también los OPLES, ¿sí? O los órganos públicos locales electorales se adecuaran con bases mínimas su rama administrativa. Esto es bien importante. Otra, la integración del servicio de los servidores públicos de los órganos ejecutivos del INE y de los OPLES. Es decir, dentro de ese catálogo tan grande hay un catálogo también que es del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y otro aspecto también, las facultades de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, que es el órgano operativo del Instituto Nacional Electoral, las facultades de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional y las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral. Ahí también viene eso en la LEGIPE, la integración de los servidores públicos de los órganos ejecutivos del INE y de los técnicos del OPLE, los niveles y rangos de los puestos, la acreditación de requisitos y la permanencia en el cargo. Si ustedes me preguntan, fíjense, estábamos en una clase analizando con unos alumnos sobre el tema de los juicios o los conflictos que se dan al interior del Instituto Nacional Electoral, que ustedes saben que es competencia de la Sala Regional y de la Sala Superior, más no a nivel nacional, que esa es una libre configuración y la verdad es un galamatías y existe un desorden o un diseño normativo desordenado en ese sentido. Decía, un alumno decía, es que yo creo que se le debe de quitar las facultades a la sala regional y a la sala superior para conocer de los conflictos laborales que tienen los trabajadores del INE en contra del Instituto Nacional Electoral. Yo diferí en ese sentido porque creo que dada la especialización
de la materia electoral y las características específicas de la materia electoral, no hay otro órgano que conozca más de esa naturaleza sino que el propio Instituto Nacional Electoral, los propios órganos públicos locales electorales, pero también los tribunales electorales locales y los tribunales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene características bien diferentes. Ahí no se le aplica el derecho colectivo del trabajo. En algunas cosas sí y en algunas cosas no. En el INE ni en el Tribunal Electoral hay un sindicato de trabajadores del Tribunal Electoral o del Instituto Nacional Electoral, porque por disposición constitucional y por la propia norma no te lo permite, ¿sí? Pero sí se tienen algunas prestaciones que son propias del derecho colectivo. Sin embargo, fíjense, hay algunas disposiciones adicionales, como vamos a ver, que sí se especifican en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos eso. Y todas las condiciones generales de trabajo, como lo maneja el propio artículo 123, cuando estás hablando de un derecho colectivo de trabajo, dice, en un reglamento interno de la empresa debe de existir, ¿sí?, las condiciones mínimas de trabajo, las cuales, conforme al artículo 123 y a la Ley Federal de Trabajo, ¿sí?, forman las normas generales. Aquí no tanto. Aquí las normas generales de la situación laboral tienen en los estatutos del SPEN y de la rama administrativa del INE para los órganos administrativos electorales y se complementan con la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Y la cuestión de responsabilidades que viene en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos se complementa para el SPEN, para los estatutos del SPEN, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, los cuerpos, lo que viene en la LEGIPE son los cuerpos de la función ejecutiva del INE, el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, el cuerpo normativo necesario para definir niveles, rangos, catálogo general de cargos, puestos, reclutamiento y selección de interesados, otorgamiento de la titularidad, formación y capacitación profesional. Eso, el INE lo especifica, la ley general marca las bases para que el INE lo especifique. El sistema de ascenso, movimientos y rotación, ¿sí? Es decir, que puedan elevarse, ¿sí?, o puedan acceder a cargos públicos de mayor rango, que puedan rotarse a nivel nacional al mismo cargo, ¿sí?, o que puedan dentro de la misma categoría, ¿sí?, pasarse a otras áreas con especialización diferente, pero pertenece a la misma categoría del cargo que se tiene, ¿no? Es decir, que yo pueda cambiar a una persona adscrita a la dirección ejecutiva de organización, la pueda pasar a la dirección ejecutiva del órgano de capacitación, ¿no? Algo que a mí sí me gustaba de la reforma en este sentido, fíjense bien, era que elevaba a fiscalización a una dirección ejecutiva y elevaba también a lo que es el área de lo jurídico contencioso, a la jefatura de lo jurídico contencioso y también a la jefatura, bueno, a ambas las elevaba a una dirección y también a la jefatura de vinculación también la elevaba a una dirección, pero la subsumía a la dirección de administración, ¿no? Esa parte creo que era importante, era interesante, que venía en el diseño normativo, pero bueno, estaba ahí, vamos a análisis, ¿no? Y también en este caso son las aplicaciones de sanciones administrativas o remociones, la meritocracia y el rendimiento, es decir, los logros que tienes derivado de un buen desempeño, ¿sí?, y el reconocimiento que te da en este caso el órgano administrativo al respecto y la contratación de prestaciones de servicio. Es decir, ustedes saben que era bien común o es bien común, oye, a ver, espérate tantito, o sea, no podemos meter a la persona en la estructura porque el puesto que tú quieres no existe. Hay un órgano público local que a mí me llamó la atención, que creó la subsecretaría
ejecutiva del órgano público local. O sea, esa ni existe, ni el INE tiene una subsecretaría. O sea, se le inventaron queriendo tomar un diseño de un órgano jurisdiccional como la Subsecretaría General de Acuerdos. Y bueno, o sea, esa es una de muchas hechuras que se hacen pues para estar haciéndose un traje a la medida, y creo que no. ¿Sabes qué? No se puede. Ah, no se puede. Entonces vamos a contratar a mi hermano por honorarios. ¿Sí? Ahí sí se puede. Entonces, eso también lo regula el INE. La duración de las juntas locales, los días de descanso, ¿sí? Los periodos vacacionales, así como el monto y modalidad de periodos vacacionales, de la prima vacacional, los permisos y licencias, el régimen contractual de los servidores electorales, la ayuda de gastos de defunción, las medidas disciplinarias, las causales de destitución, los cursos de formación y de capacitación. Fíjense, si ustedes se ponen a analizar esto de los estatutos, pues prácticamente viene siendo una condición laboral, ¿sí? Pero con características específicas. Sí, ahí, perdón, es la duración de la jornada laboral, no de la junta mental. La duración de la jornada laboral. Si ustedes se dan cuenta, en la duración, en la jornada laboral, ¿cuántos de la jornada laboral, cuántas modalidades existen de la jornada? Son 3. ¿Quién me puede ayudar para decirme? ¿Cuántos turnos hay? A ver, adelante, Hugo. Matutino, vespertino y nocturno. Exactamente, es diurno, vespertino y nocturno. ¿Sí? Edilia, ¿qué te pasa en materia electoral? Marca, bueno, no he revisado ahorita si sigue marcando el horario discontinuo, o sea que puedes entrar en cualquier momento y salir, no sabes ni en qué momento vas a salir, y sobre todo va muy de la mano durante los procesos electorales con una leyenda que dice que todos los días y todas las horas son hábiles, o sea que no hay días fines de semana ni días festivos. Y esa parte es la que priva durante el proceso electoral, y fuera de proceso pues son los horarios, digamos, que ya vienen marcados por el área administrativa. Exactamente, Dilia. A ver, bienvenidos a la materia electoral. Esa frasecita me encanta. En proceso electoral todos los días y horas son hábiles, pero ¿qué creen? Que en materia electoral, cada que va avanzando, esa frase se amplía. Todos los días y todas las horas son hábiles en materia electoral y de mecanismos de participación ciudadana. Si no, preguntémosles a los soples, ¿sí? Con las consultas indígenas, preguntémosles con las consultas ciudadanas, ¿sí? Si no, todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Díganle ustedes a una comunidad de que no las pueden atender ese sábado o no las pueden atender ese domingo, o que esa consulta indígena no la pueden hacer un domingo. O sea, todos los días y horas son hábiles, ¿no? Bien, otro aspecto, normas para organización del SPEN, lo que les decía el reglamento, relativas a las y los empleados administrativos y a las y a los trabajadores auxiliares. O sea, esto significa dividir lo que va al SPEN, lo que va al área administrativa y lo que va a los empleados de confianza, ¿no? Composición de ascensos, movimientos, procedimientos para determinación de sanciones, medios ordinarios de defensa y demás condiciones de trabajo. También el SPEN maneja ese aspecto. Lealtad institucional y respeto a la legalidad. Eso es bien importante. O sea, recordemos de que un órgano electoral, y principalmente el administrativo, no depende de un partido político, no depende del Ejecutivo, no tiene que ir a Palacio de Gobierno a saludar al titular del Ejecutivo, no depende también del Legislativo y no depende tampoco del Poder Judicial. Por eso son órganos autónomos, ¿sí?
Entonces, no significa que tenga que estar peleados con estos, pero sí significa llevar una relación sana, pero guardando su sana distancia. ¿Sí me explico? Cambios de adscripción y horario, readscripción del personal del SPEN en los soples, compensación extraordinaria. Fíjense, esta parte es bien importante. Esto pega mucho a los órganos administrativos electorales. ¿Cómo se les va a dar un tiempo extra? ¿Cómo se les va a dar una compensación? A ver, señores, la LEGIPE lo prevé, ¿eh? O sea, no están haciendo nada ilegal. La LEGIPE lo prevé, pero también hay que medirlos, ¿sí? No, pues vamos a darle 8 meses de bono por proceso electoral. No, espérate tantito. Ahí hay que manejar un rango, que es el rango que maneja el Instituto Nacional Electoral, que son por lo regular 2 meses. Uno al principio del proceso y otro al final del proceso, ¿sí? Personal de confianza, ¿sí? Aquí vamos a ver más adelante cómo en los estatutos se maneja que el personal tiene que estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social y en los estatutos te aparece de que está afiliado al ISSSTE, ¿sí? Eso es una pequeña contradicción que creo que sí se debe de corregir en ese sentido. Conflictos que se resuelven por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor del JLI. Y los soples, las relaciones laborales, es una libre configuración legislativa. A mí no me gusta esto. Miren, déjenme decirles una cosa. En los conflictos que tiene el OPLE, ¿sí? Los conflictos que tienen el personal interno, hay algunos que se van a la Junta de Conciliación y Arbitraje, hay algunos que se van al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, hay algunos que se van a los tribunales electorales y hay algunos que se van a otra autoridad laboral. Lo cierto es que conforme a la reforma que se ha hecho, ustedes saben de que ya la materia laboral la lleva el Poder Judicial de los estados o de la Federación, entonces ya todo se va encauzando ahí, pero yo creo que se debe hacer un diseño como está actualmente la norma nacional y fijarse parámetros mínimos nacionales, de los cuales sea el Tribunal Electoral local el que resuelva los conflictos laborales, ¿sí? A nivel local como última instancia, y los conflictos laborales a nivel federal de las juntas locales, las juntas distritales, como viene el diseño, que sea a cargo de las salas regionales y del órgano central a cargo de la sala superior, ¿no? Como viene eso. Ya concluimos ahí lo que es la LEGIPE. En ese sentido, otro dato curioso, fíjense, el SPEN viene conforme a la LEGIPE en la parte final de la LEGIPE, ¿sí? Ahora, en la anterior norma la quisieron pasar al principio para regularse, ¿no? A mí me gusta este diseño actual porque es una actividad específica que no tiene que ver solamente del proceso electoral, sino que es una función netamente estable que es ajena al proceso electoral y de los mecanismos de participación ciudadana. Vamos a ver ahora qué dice el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa. Pongan mucha atención porque viene dividido en 3 aspectos. Uno para el INE mismo, ¿sí? Otro para el área administrativa y otro para el órgano público local electoral. Pero en el órgano público local electoral te vienen las bases mínimas, ¿sí? Te vienen las bases mínimas, pero también otra cosa bien importante. Para el órgano público local electoral, para el área administrativa, también vienen las bases mínimas. Es decir, si el órgano público local electoral quiere sacar algunas determinaciones diferentes al Instituto Nacional Electoral, o que vengan diferentes o que choquen con los estatutos del Servicio Profesional Electoral, ahí dicen, oye, espérate tantito, tienes que hacerlo armónico con el delineamiento normativo nacional. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No tienen alguna duda? ¿Seguras? ¿Seguros? Esta parte está muy interesante, está muy padre. Vamos, aquí. Primero, INE, institutos electorales locales, es decir, lo que les comenté, esto te aplica al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral Local de cada entidad federativa.
Me interesó mucho que supiéramos nosotros cuáles son las autoridades administrativas, que las autoridades del Instituto Nacional Electoral que tienen que ver con el SPEN. Primero hay que tenerlo claro porque eso lo vamos a aterrizar al órgano público local. Es más, los estatutos dicen esto mismo que es aplicable al Instituto Nacional Electoral, harán una réplica, ¿sí? Igual o semejante el órgano público local electoral. Te habla bien bonito, dices, ay, mira, si no respetaron la autonomía del órgano público local electoral. No, o sea, tiene que ser exactamente igual, ¿no? Bien, en el INE, Consejo General y Presidencia. ¿Por qué es importante el Consejo General y Presidencia? Porque recuerden de que el Consejo General es la última instancia, es quien autoriza los estatutos del SPEN y de la rama administrativa. Uno, es quien autoriza también los movimientos que se hacen al interior de la República a propuesta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. Y otra cosa bien importante, es quien autoriza la asignación presupuestal, que también va a afectar al Servicio Profesional Electoral Nacional. Y otra cosa también bien interesante, el Consejo General, ¿sí?, es quien autoriza los estatutos del SPEN y de la rama, ¿sí? Los lineamientos y las políticas que se manejan ahí. Por eso es importante que se lleve a cabo esta circunstancia, esta situación. ¿Sí me explico? ¿De acuerdo? Bien. Presidencia, ¿por qué es importante presidencia? Ah, bueno, porque la presidencia es presidencia del Consejo General, que tiene que ver con el SPEN, pero también es presidencia, ¿sí?, de la Junta General Ejecutiva, que es un brazo importantísimo del Instituto Nacional Electoral. O sea, el Instituto Nacional Electoral tiene dos grandes órganos colegiados: el de toma de decisiones, que es el Consejo General, y el operativo, que también toma decisiones, que es la Junta General Ejecutiva, y que es una especie como de frontera para que no todos los asuntos pasen al Consejo General. En esa parte a mí no me gustaba la reforma, porque estaba generando una carga excesiva para las comisiones, para las direcciones ejecutivas y para el Consejo General. Es decir, todo lo que le correspondía a la Junta General Ejecutiva se la pasaba a las comisiones, se las pasaba a las direcciones ejecutivas y se las pasaba directamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido creo que pues sí estaba medio complejo ahí el tema, ¿no? Bien. Comisión del SPEN. La Comisión del SPEN es el órgano colegiado que resuelve los temas de servicio profesional electoral a nivel nacional y de los estados también, ¿sí? Y es quien resuelve también previo, o quien prepara previo a pasarse al Consejo General. Es importantísimo. Esta comisión está integrada por consejeras y consejeros, y el secretario ejecutivo viene siendo... El secretario técnico de esa comisión viene siendo el titular de la dirección ejecutiva de la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, ¿no? Después venía la Junta General Ejecutiva. La Junta General Ejecutiva resolvía temas o resuelve temas administrativos, ¿sí? Como el cambio de alguna adscripción, como lo que es algunos permisos, licencias, como lo que es el reconocimiento y todo eso del Servicio Profesional Electoral, obviamente en coordinación con la Comisión del Servicio Profesional Electoral. O sea, en ese sentido, el órgano colegiado máximo, pues obviamente era la Comisión del Servicio Profesional Electoral, pero la Junta General Ejecutiva es la que autorizaba la presupuestación de los sueldos, la presupuestación de los tabuladores, la presupuestación también del organigrama, ¿no? Previo también a pasar
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Secretaría Ejecutiva es importante porque recordemos que la Secretaría Ejecutiva pues viene siendo la Secretaría de la Junta General Ejecutiva y viene siendo el órgano del cual dependen todas las direcciones ejecutivas del Instituto Nacional Electoral. La dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral depende de la Secretaría Ejecutiva y es la especializada tanto del SPEN del INE como del SPEN de los órganos públicos locales electorales. No significa que la dirección ejecutiva del SPEN se meta directamente con los órganos públicos locales electorales, pero sí significa de que es la que revisa y supervisa que sus actividades estén alineadas a los estatutos. Tenemos la dirección jurídica, que es la que te tramita las quejas, te tramita los procedimientos disciplinarios, y también la Junta Local y Junta Distrital, que es respecto del INE, quien se encarga precisamente de hacer los trámites, de aplicar las políticas del Servicio Profesional Electoral hacia los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y también está la Dirección Ejecutiva de Administración, no es la DEA de Estados Unidos, es la Dirección Ejecutiva de Administración, que es la que se encarga de la presupuestación económica, de la asignación de los recursos, de quien propone en cuánto o en qué va a consistir los estímulos económicos que se les va a dar a los trabajadores, ¿no? Bien, el estatuto te maneja disposiciones generales, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el objeto del estatuto? ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Sí? De las y los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, que habla de la libre configuración de los órganos públicos locales electorales. O sea, a mí me encanta porque te dicen, no, es que los órganos públicos locales electorales pueden hacer su libre configuración del SPEN, pero tiene que estar alineada a los estatutos, pero tiene que estar alineada a los acuerdos, pero tiene que estar alineada a los reglamentos, pero tiene que estar alineada a estos lineamientos. ¿Sí me explico? Es decir, la libertad configurativa no es tal, pero creo que eso viene a bien porque si no se haría un desorden administrativo en los órganos públicos locales electorales, ¿no? La clasificación, ¿sí? De lo laboral y la plaza, ¿sí? Y de lo civil y los honorarios. O sea, no se puede decir, bueno, es que voy a hacer esta plaza porque, híjole, ¿qué crees? Pues hay una plaza que se la quiero acomodar a mi novio o a mi novia, ¿sí? O como soy muy romántico en un cargo público, pues también tengo a mi esposa, pero también tengo a mi noviecita, pues quiero apoyarla y le quiero poner su carguito público, me quiero rasurar también el sueldo de los demás empleados y pues generar una plaza nueva. Eso no se puede. El SPE no te lo permite. ¿Sí? Oye, no, pues es que no se puede. No te preocupes, contratémosla por honorarios. Pues fíjate que mi suegro pinta bien chido, tiene una empresa de pintura y bueno, pues puede pintar bien chido aquí el edificio. No, también tiene sus reglas, ¿no? Términos comunes del SPEN, es decir, la alineación común del Servicio Profesional Electoral. Un tema importantísimo, acoso laboral y acoso sexual. A ver, ¿quién me puede decir la diferencia entre acoso laboral y acoso sexual? A ver, venga, José Roberto. Bueno, tiene que ver con la naturaleza del mismo. Yo puedo acosar a alguien por motivaciones sexuales o por motivaciones laborales. ¿Y hostigamiento, obviamente... José Roberto? A ver, dime la diferencia primero entre acoso y hostigamiento. Y después me dices acoso laboral y sexual. A ver, venga. Ok, pues ya tendríamos que meter en materia de lingüística. A ver qué no me sale. Okay. A ver, échale. El hostigamiento tiene que ver esencialmente con... agarrar personal sobre un elemento en particular. Es decir, que yo estoy hostigando sobre de un caso o una persona en particular. Y el acoso laboral tiene que ver con todo lo relacionado en este sentido con el trabajo, pero esencialmente puede deberse a prácticas constantes que no tienen que ser personales. O sea, que el acoso laboral sea incluso hasta de carácter institucional o por costumbre.
mientras que el hostigamiento es de manera personal. Okay. ¿Estoy en lo correcto? Bien. Más o menos. Ahorita Andy nos va a apoyar en eso. Fíjense una cosa. Gracias. Acoso es que yo me aprovecho del cargo que tengo para que mis inferiores accedan, ¿sí?, sexualmente a mis pretensiones, ¿sí? O que yo los estoy hostigando en términos laborales, que la entrada es a las 9, yo quiero que estén a las 7:30, que les hablo el sábado, les hablo el domingo para cosas que no tienen que ver, o que quiero que me compren, que le digo a Andy, oye Andy, fíjate que le hace falta llantas a mi carro, y fíjate que vi unos superprecios aquí cerca de Tlalpan, bueno, ahí te lo encargo Andy, ¿no? En la semana lo platicamos. Y dice Andy, oye, ¿qué onda con este cuate? ¿No? Estamos aquí en temas de organización y me saca con las llantas de su carro. Ah, bueno, pues ni lo pelo. Pasa la semana, ¿sabes qué, Andy? Te tienes que ir a Hermosillo a ver esto. ¿Sabes qué, Andy? Ahí te van una serie de expedientes para que me los resuelvas y los quiero mañana, ¿eh? Y laboralmente es imposible hacer eso. O sea, no la estoy acosando sexualmente, pero sí la estoy acosando laboralmente porque quiero obtener un beneficio del nivel jerárquico que yo tengo. ¿Sí? Ahorita te doy el uso de la palabra, ¿eh? Y el hostigamiento es entre pares, ¿sí? O de diferentes áreas, ¿sí? Que estoy hostigando laboralmente o que estoy hostigando también sexualmente. Esta parte es importantísima y qué bueno que se puso, ¿sí? Porque realmente es un pararrayos ante esas prácticas funestas en ese sentido, ¿no? O sea, a ver, no podemos decir con una persona que sea atenta, ay, es que ya me está hostigando o ya quiere algo, ¿no? No, o sea, tiene que existir un móvil, ¿sí? Que por la condición en la que tú estás a nivel jerárquico o por la condición que yo tengo, quiero obtener un beneficio de esa situación. ¿Sí me explico? Entonces, eso también es bien importante. Andy y después Araceli. Adelante, Andy. Bueno, usted ya mencionó la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual y también la diferencia con el acoso laboral. Pues en los soples sí tenemos estos protocolos y también en el INE y es una cuestión que pues hasta hay comisiones de seguimiento a estos casos, hay instancias a las que acudir y bastante información, difusión de información sobre estos temas. Sí, gracias Andy. Es bien importante eso que dice Andy, que nos documentemos. Fíjense, lo más grave es que esto se da frecuentemente para la mujer, hacia la mujer. O sea, esa afectación se da frecuentemente hacia la mujer. No significa que no se dé para el hombre, ¿eh? Pero se da hacia la mujer, para la mujer, o por la mujer, perdón, hacia la mujer, por la mujer, pero en la mayoría de los casos por el hombre. O se da hacia el hombre, por el mismo hombre. Y en casos más pequeños es de la mujer hacia el hombre. Pero sí se dan. Pero el caso más marcado es cuando ejerces violencia en contra de la mujer. O sea, ahí es bien, bien marcado, ¿no? A ver, Araceli, pero previo a Araceli, hay un comentario de Edilia, dice, en México la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, muy bien, Edilia, muy bien, define que el hostigamiento sexual corre de un jefe a una empleada subordinada, ¿sí? Y el acoso sexual, por su parte, se presenta en relaciones laborales del mismo término. ¿Sí? Sí, efectivamente. Gracias, Edilia. Eres muy gentil. A ver. Ok. Entonces perdón, discúlpenme. Entonces, hostigamiento, muchas gracias, ¿eh? Entonces, hostigamiento, ¿sí? Sexual es jerárquico y el acoso viene siendo del mismo cargo. Muy bien. Ok.
Araceli, adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan efectivos son los mecanismos que existen dentro del instituto? Tengo una historia muy breve de una compañera que fue vocal secretario en el norte del país. Ella sufre de violencia laboral. Hay comisiones dentro del INE para poder llevar a cabo este tipo de seguimientos. Da el chiste que me comentaba ella que al final, cuando la comisión va para recabar la información dentro de la junta, porque ella estaba quien la estaba afectando era directamente el vocal ejecutivo. Ella metió su queja, le dieron un seguimiento y todo. Creo que el instituto lleva un procedimiento, lo desconozco por completo. Al final, cuando van a la junta distrital a donde ella laboraba a recabar la información, me comentaba que algunos de los trabajadores que ellas estaban, incluyendo su secretaria y el personal que estaba a su cargo, nunca hablaron nunca la apoyaron, porque previamente ya los habían amenazado el vocal ejecutivo de que él era el amigo, el compadre del órgano interno de control o de las personas que llevaban dentro de ese organismo. Al final, mi compañera tuvo que renunciar o la obligaron a renunciar porque ese tipo de procedimientos no aplican, porque, me comentaba que dentro incluso del órgano interno de control son amigos. Entonces, esos protocolos para ella nunca le sirvieron porque nunca la pudieron apoyar. Ella ganó su concurso, su plaza por medio del servicio profesional de carrera, compitió, la mandaron a otro estado de la República, solamente duró 3 años porque el acoso que le estaban dando era muy, 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 muy severo, pero nunca tuvo el apoyo dentro de la misma junta distrital. ¿Ahí qué pasa? ¿Realmente son eficientes o no? Mira, Araceli, yo te voy a decir, a ver, el tema de violencia en contra de la mujer y de acoso y de hostigamiento en distintas versiones o vertientes que viene siendo parte de violencia en contra de la mujer, y vendría siendo violencia política en razón de género, ¿sí? Uno se puede manejar dentro del tema disciplinario del Instituto Nacional Electoral, pero también puedes presentar una queja de BPG, ¿sí? También puedes acudir al observatorio de participación política de la mujer, que si bien es cierto es sobre los procesos electorales y todo, ¿sí? Yo creo que sería un error que no lo visibilizaran y que no lo vieran en el observatorio. Otro tema también importante, puedes presentar una denuncia ante la Fiscalía para la atención de violencia en contra de la mujer y también pudieses acudir válidamente, ¿sí?, a presentar quizás algún juicio, ¿sí?, pudiese ser JDC o pudiese ser JE, ¿sí?, respecto de esa circunstancia. Entonces, ¿cómo se llama? La cosa es de que te lo canalicen, ¿sí? Porque uno de los grandes problemas que ha habido en este tema, ¿sí?, es que las autoridades nos hacemos ojos de hormiga, ¿sí?, en algunas cosas. Entonces, hay que gestionarlo y tramitarlo, ¿sí?, para que se visibilice esta situación. Uno de los grandes problemas de la violencia en contra de la mujer es la invisibilización del acto, la minimización de la conducta y que esas conductas las consideramos normales, ¿sí?, y aceptadas por parte de la sociedad. Ahí es precisamente donde existe esa, esa invisibilidad de las conductas, esa minimización y esas microviolaciones, ¿sí?, a los derechos de la mujer. Entonces, yo te lo recomendaría a través de distintos foros. ¿Sí me explico? Y si el órgano electoral ante el cual tú estás manejando esa situación
te dice que no pasa, pues tienes el Tribunal Electoral. Puedes acudir al Tribunal Electoral, ¿sí? Pero siempre y cuando pues cumplas con ese requisito de definitividad del caso, ¿sí? Para que acudas y se analice esa perspectiva. O sea, puedes tú acudir hacia la sala regional especializada para la atención de ese caso. ¿Sí me explico? O en su caso, cuando es un del órgano central, pues puedes acudir también a la sala superior. ¿Sí me explico? Pero de que se puede hacer algo, se puede hacer algo. Fíjense, hay ocasiones en las cuales la propia norma que obliga a las instituciones no está actualizada. ¿Sí? Lo que comentaba su compañera Edilia, ¿sí? En el sentido de la ley general, ¿sí? Para la mujer de una vida libre de violencia, ¿sí? El acceso a la mujer es una vida libre de violencia, ¿sí? Ordenó a todas las autoridades a que alinearan su cuerpo normativo a esa gran reforma. Pues es fecha que hay autoridades que tienen una ley orgánica de procedimientos desde 1933, desde el 95, desde el 2008, que creen que no han hecho absolutamente nada en ello. ¿Sí? Hay ocasiones de que las mujeres también dicen, oye, ¿a quién acudo? Yo no gané una elección, no me dieron el cargo de elección, pero tengo un cargo público, ¿sí? Que no lo obtuve por elección, pero me están violentando. No, es que eso no procede porque tiene que ser para el cargo público. No, ahí tenemos que juzgar y tenemos que generar medidas afirmativas con perspectiva de género. Eso es bien importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Levantó la mano por ahí Araceli había levantado la mano nada más para concluir y había levantado la mano dos compañeros más. ¿Ya se desistieron? Bueno, yo nada más para terminar entonces, pues digamos, lo que yo acabo de comentar, pues ya tiene un poquito de tiempo, ya tendrá yo creo que como 2 años. Yo creo que a estas alturas pues ya nada de eso tendría que aplicar, ¿no? Porque a final de cuentas ella renunció. Bueno, la obligaron a renunciar. Entonces eso, pues ya no puede aplicar, ¿o sí? Ahí se está consumando, acuérdate, que en materia de violencia política, parte de esas reformas, ¿sí? El término de la prescripción de la violación, para denunciar la violación y los actos derivados de esa violación, Araceli, son más amplios, ¿eh? Y ahí se aplica. ¿Sí me explico? Entonces dile a tu compañera que se ponga abusada porque lo puedes denunciar. O sea, una persona, por ejemplo, que ha trabajado en un, que ha trabajado en un municipio, ¿sí? Y que ya no es regidora o ya no es síndica, no significa que ya no pueda denunciar esos actos de violencia, y que se le sancione a la persona. Entonces, yo te sugiero de que sí denuncie. Ok. Sí, ok. O sea, sí. porque, a ver, ¿se te hace justo a ti que una persona haya tenido que renunciar por Pues un no. hostigamiento sexual? Claro que no. Al contrario, ella se ganó su puesto y así como ella conozco muchos amigos dentro del instituto que son de la rama administrativa también consiguieron su puesto y los obligaron a que renunciaran porque resulta que a lo mejor no meten, no sé si todavía está actualizado, pero en el estatuto del Servicio Profesional de Carrera y de la rama administrativa hay un apartado donde dice que el vocal puede seleccionar o puede dar un cargo directo a una persona dentro de la rama administrativa, y eso se da porque me han comentado algunos amigos. Digo, yo trabajé hace mucho tiempo en el instituto, no vi esas anomalías, pero muchos amigos han entrado y han salido por ese tipo de cuestiones. Por la verdad no conozco muy bien el terreno, pero si no hay prescripción, pues yo creo que sí lo voy a hacer a mi compañera. ¿Sabes qué? Pues mira, adelante. Ahí te va. Hubo una reforma bien interesante, la reforma judicial, bien interesante, aquí y también una reforma que se hizo al reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Hay una Defensoría Pública Electoral que atiende
todos esos casos, ¿sí? Que atiende temas relativos a violencia política en razón de género, a discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad, temas indígenas, temas de voto en el de todo eso. Puede ir a buscarlo, puede buscar asesoría, ¿sí? Y te apuesto lo que quieras, eso sí, son compañeras y compañeros que yo les tengo, aparte de una gran estima, que son muy profesionales, su titular es muy profesional y puede ayudarles en ese sentido. Te apuesto lo que quieras que sí te ayuda. Entonces, sí te escuchan. Y debiese de existir en todos los tribunales electorales locales una defensoría pública electoral. ¿Sí? Pero que acudan a la Defensoría Pública Electoral, vas a ver cómo sí ayudan o la orientan, por lo menos en ese sentido. Si quieres, más adelante mandarme un mensaje y nos ponemos de acuerdo. ¿Sale? Ok, perfecto. Porque Muchas gracias. esos temas no se tienen por qué permitir. Esos temas de verdad son muy lastimosos y te afectan como institución. Bien, les decía, la adscripción, antigüedad, compensación garantizada, la equidad, el hostigamiento laboral y sexual, la igualdad de género, también tienen una terminología general aplicable como es el ascenso, el cambio de adscripción, la capacitación, la carrera, el catálogo de servicios, el certamen interno de ascenso, el ciclo trianual, los cursos y prácticas, la evaluación de programas de formación y evaluación de desempeño, y las promociones y de rango. A ver, ¿qué era lo que buscaba precisamente el estatuto en este sentido? Pues que se manejara una terminología igual a nivel nacional, ¿no? La verdad, yo les voy a decir una cosa. Ahorita está orientado todo para el efecto de que existan lineamientos a nivel nacional que regulen tanto la actividad electoral como de mecanismos de participación ciudadana. Entonces, creo que eso es un tema interesante. Me llama mucho la atención de que parece ser, me están comentando, quien está trabajando en el INE, por favor, corríjanme si estoy en un error, de que el Instituto Nacional Electoral está tratando también de crear una comisión, crear un área específica en temas de asuntos indígenas. Esos temas de asuntos indígenas o incorporar el tema de asuntos indígenas, porque creo que hace mucha falta que se manejen criterios y parámetros mínimos iguales a nivel nacional, ¿no? Porque también hay muchos estados donde se están haciendo muertitos, tanto el Ejecutivo como el Congreso, para no legislar el tema indígena y según ellos, pues con eso no darles herramientas a las comunidades indígenas, cosa que es un error mayúsculo, ¿no? Bueno, pues este tema también, pues les decía que busca también terminologías aplicables a la rama administrativa, también en el mismo sentido. O sea, si ustedes se dan cuenta, ese término aplicable del SPEN y del INE tiene que ser muy similar, pero también en el tema de la rama administrativa, tanto a nivel nacional como a nivel local. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a la estructura orgánica, esto es del INE, ¿sí? Hay una estructura orgánica básica que está conformada por las direcciones ejecutivas, las unidades técnicas y las coordinaciones del instituto, así como de los órganos desconcentrados. Esto aplica exactamente igual al órgano público local electoral. El órgano público local electoral está obligado también a tener una estructura básica que comprenda direcciones ejecutivas, que comprendan también unidades técnicas y que comprendan también coordinaciones del instituto, ¿no? La no básica, es decir, a ver, ¿por qué es la básica? Es la mínima necesaria para que yo cumpla con mi función de autoridad administrativa electoral. La no básica no significa que no sirva, significa que están conformadas por áreas adscritas a las unidades mencionadas, es decir, a la básica.
¿Cuándo es una no básica? Bueno, pues puede ser durante el proceso electoral, que tenga que incorporar un personal adicional para que me apoye con esas funciones, ¿no? ¿Cuándo es la no básica? Es cuando tengo un mecanismo de participación ciudadana, una consulta ciudadana popular o una revocación de mandato. Tengo que contratar a personal específico para el efecto de que me apoye a determinadas actividades que, vamos, no necesito tenerla de manera permanente para que subsista o se cumplan con las funciones del órgano, ¿no? El reglamento interior especifica la organización mínima. ¿Cómo debes de estar organizado mínimamente como órgano administrativo electoral? Y esto es bien importante porque de ahí los órganos públicos locales deben de tomar la base del Instituto Nacional Electoral y deben de tomar ese aspecto mínimo para incorporarlo a su propia reglamentación, ¿no? ¿Cuáles son los criterios técnicos? Fíjense, para la creación de un órgano, para la creación de un área, para la creación de un área determinada del Instituto Nacional Electoral, debe de existir una alineación con la misión y los objetivos institucionales. Es decir, toda la institución debe de estar alineada con sus metas, fines, objetivos y misión. ¿Sí? Porque todo forma una sola unidad, que es el Instituto Nacional Electoral, o forma una sola unidad que es el órgano público local, pero tanto el INE como los órganos públicos locales electorales forman una unidad que es el Sistema Nacional Electoral, ¿sí? Que dice la LEGIPE y que dice la Constitución, que está conformado por el Instituto Nacional Electoral y por los órganos públicos locales electorales. Hay una parte que yo no comparto. Yo creo que el Sistema Nacional Electoral se amplía o debe estar ampliado más, debe estar conformado por los órganos administrativos electorales, llámese INE, llámese OPLES, por los tribunales electorales, llámese tribunales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por el órgano investigador y persecutor del delito en materia electoral, llámese, ¿sí? Fiscalía para la atención de delitos electorales, o como se llame a nivel federal y a nivel estatal. Que ahí sí debe estar alineado, pero bueno, van a decir Ramón de cuál se fumó, o seguramente ya tiene hambre porque ya está diciendo pura mamarrachada, ¿no? Bien. Otro, la no duplicidad de funciones entre cargos y puestos y áreas. O sea, eso es clásico. No, voy a ser un subsecretario ejecutivo para la Secretaría Ejecutiva y voy a ser un subsecretario para la Dirección Ejecutiva de Organización y para la Dirección Ejecutiva de Capacitación. No, o sea, no dupliques puestos y no dupliques funciones, ¿no? La descripción, perfil y evaluación de los cargos y de los puestos, y también los tramos de control que mantengan un equilibrio, la línea de mando que mantenga entre cargos y puestos al menos un nivel jerárquico, y las facultades de la Dirección Ejecutiva de Administración. Esto tiene que ser igual para los órganos públicos locales, ¿de acuerdo? Bien, atribuciones, ahí no me voy a tardar mucho. Atribuciones del Consejo General, de la Comisión del Servicio Público Electoral Nacional, de la Junta General Ejecutiva, de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva del SPEN, de la Dirección de Administración y de la Dirección Jurídica. Fíjense bien, son competencias respecto del SPEN, no son todas las competencias. Ojo, para que estemos bien claros en esto. ¿Qué le importa o qué función tiene el Consejo General? Ya se las comenté. Políticas y programas del SPEN. 1. 2. Modificaciones y reformas o adiciones a los estatutos del SPEN, o sea, al documento básico del SPEN. Y 3. Conocer modificaciones a la estructura orgánica, ¿sí? Y ocupacional del sistema, ¿sí? Nacional electoral, del sistema, ¿sí? del Servicio Profesional Electoral. Esas son las 3 más importantes, no son las únicas, pero son las más importantes. Se las puse un poquito resumida.
la presidencia, recuerden que les había comentado que la presidencia es presidencia del Consejo General y es presidencia de la Junta General Ejecutiva. Tiene esa ambivalencia la presidencia, ¿de acuerdo? Entonces tiene facultad tanto del Consejo General como de la Junta General Ejecutiva en conocer actividades de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, de la Dirección Ejecutiva de Administración y de los órganos públicos locales electorales. Y también evalúa el desempeño y competencias de los miembros del Servicio Profesional Electoral. ¿Qué le corresponde a la Comisión del Servicio Profesional Electoral? Acuérdense que les dije que es una frontera o es una parte que procesa y que acuerda y que aprueba los aspectos mínimos del Servicio Profesional Electoral previos a que lleguen al Consejo General. Fíjense, dice, conocer y emitir observaciones a los programas de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral y los OPLES, o sea, las observaciones que se hagan a los OPLES y a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. Itzia, adelante. No, Itzia, perdón, pensé que había levantado la mano. Presentar al Consejo General un informe sobre actividades de la Dirección del Servicio Profesional Electoral de los OPLES y del año anterior, conocer los catálogos de servicio, conocer los cambios de adscripción o rotación, conocer las declaratorias de vacantes y las convocatorias de concurso público de los OPLES, aprobar los programas de formación de los órganos públicos locales y presupuestos y propuestas de profesionalización, y conocer y emitir observaciones de los lineamientos que pongan a consideración, en este caso, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. Esas son las, repito, las más importantes, vamos, las mínimas en ese sentido. De ahí nos brincamos a las atribuciones de la Junta General Ejecutiva. ¿Cómo se conforma la Junta General Ejecutiva del INE? ¿Quién me puede hacer favor de decirme? A ver, ¿quién me dice cómo se conforma? Edilia. Sí, doctor. Con la presidencia del Consejo, el titular de la Secretaría Ejecutiva y los titulares de las direcciones ejecutivas del INE. Y también de las unidades, ¿sí? Ajá. De sí, la unidad de cierto. fiscalización, ajá, de vinculación, de lo contencioso y de lo jurídico, ¿verdad? Sí, es cierto, tiene razón. Ok, muy bien, Edilia, muchísimas gracias por tu participación. Ok, como son los máximos órganos estructurales que toman decisiones operativas, recordemos, todas ellas dependen de la Secretaría Ejecutiva. Y la Secretaría Ejecutiva depende de la Presidencia, ¿sí? Pero la Secretaría Ejecutiva aglutina a todos ellos, más los titulares de los órganos desconcentrados, ¿sí? Entonces, en esa Junta General Ejecutiva se toman las grandes decisiones también del Servicio Profesional Electoral, no por encima de la comisión, pero en temas operativos del SPEN, ¿sí? Proponer al Consejo General a través de la Secretaría los proyectos de modificación, reforma o acciones al instituto, o adiciones al estatuto, perdón. ¿Sí? Esto obviamente lo conoce también la Secretaría Ejecutiva, la Comisión del SPEN, ¿no? Aprobar a propuesta de la Dirección Ejecutiva del SPEN los lineamientos y mecanismos del SPEN del INE y de los OPLES. O sea, año con año se emiten unos lineamientos en los cuales van a hacer algunas adecuaciones al respecto. Conocer y evaluar el desempeño del SPEN, del INE y de los OPLES. Autorizar ingreso y reincorporación al servicio. Acuerdos de ingreso, ascenso y ocupación de las plazas. Modificación, incorporación y supresión de los cargos y puestos. Catálogos de cargos y puestos. Lineamientos en materia de administración de la rama administrativa. ¿Sí? ¿Qué le toca a la Secretaría Ejecutiva? Recordemos que la Secretaría Ejecutiva es el órgano operativo del cual dependen todos los órganos operativos del Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? Evaluar el desempeño y competencias de los miembros del SPEN, coordinar las políticas y programas del personal del área administrativa, aprobar las estructuras orgánicas de las áreas responsables
expedir los nombramientos de las y los miembros del SPEN. Aquí, ojo, aprobar las estructuras orgánicas de las áreas responsables es del SPEN, ¿sí? Recuerden que es del SPEN, ¿sí? O sea, del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Las de los OPLES se aprueban a cargo del órgano competente de los OPLES y después pasan a la dirección ejecutiva del SPEN, quien las propone ante los órganos colegiados. Junta General Ejecutiva, Secretaría Ejecutiva, que no es órgano colegiado, y la comisión del SPEN. Aprobar las estructuras orgánicas de las áreas responsables, expedir los nombramientos de las y los miembros del SPEN, supervisar el desarrollo de las actividades que realice la DEA y el SPEN. Esto proporcionalmente le corresponde también a la Secretaría Ejecutiva de los órganos públicos locales electorales. ¿De acuerdo? ¿Qué le toca a la Dirección Ejecutiva del SPEN? Aquí sí es muchísimo, porque es el área especializada técnica del Servicio Profesional Electoral. Planear, organizar, operar el SPEN y evaluar el SPEN, tanto a nivel INE como también a nivel órgano público local electoral. Otra, llevar a cabo los procesos de selección, ingreso al servicio, profesionalización, capacitación, promoción, ascenso, incentivos, cambios de adscripción, rotación y evaluación de las y los miembros del SPEN, así como los procedimientos y programas de carreras. Otra, proponer a la Junta General Ejecutiva las modificaciones, adiciones o reformas al estatuto, eso ya lo habíamos visto. También a la misma los lineamientos para la organización, funcionamiento y reparación del servicio, excepción de la disciplina, ¿sí? Así como modificaciones, adiciones y reformas a los mismos, previo conocimiento de la comisión, e integrar y revisar y actualizar el catálogo del servicio y someterlo para su aprobación a la Junta General Ejecutiva. También le corresponde administrar el personal de la rama administrativa, ¿sí? Es decir, le corresponde llevar a cabo ese control de la rama administrativa, le corresponde elaborar el proyecto de manual de organización general del Instituto Nacional Electoral y los lineamientos de los manuales de organización, ¿sí? Y los lineamientos para la elaboración y actualización de manuales de procesos y procedimientos, ¿sí? Para someterlos a aprobación de la Junta General Ejecutiva. También presentar a la Junta los criterios técnicos que regulen la definición y operación de los movimientos, establecer criterios y los procedimientos para la instrumentación de las promociones e incentivos que se otorgan al personal de la rama administrativa y presentar a la Junta General Ejecutiva, ¿sí? Los informes que se consideren pertinentes y también los de los órganos públicos locales electorales. Fíjense, esto proporcionalmente le toca también a la dirección del SPEN, ¿sí? De los órganos públicos locales electorales. Hay algunos órganos públicos locales electorales que tienen fusionada la dirección del SPEN con la de vinculación. Particularmente yo creo que la dirección del SPEN, dada su especialización, tiene que generar una dirección en específico, ¿no? Bien, hay otros que las conforman junto con la dirección de organización, pero bueno, ya es tema de cada órgano público local electoral. Yo creo que sí tiene que haber una dirección especializada en ese sentido. Ahora bien, tenemos la aprobación, tenemos también las facultades de la dirección jurídica. Recibir denuncias o quejas que se permiten contra el personal del INE. Ojo, Araceli, ahí esto es bien importante, ¿sí? Proponer a la Junta General Ejecutiva los lineamientos para los procedimientos de su competencia, brindar la atención y orientación al personal del INE respecto a sus asuntos vinculados con posibles conductas de hostigamiento y acoso sexual o laboral, ¿sí? Atender o agotar el procedimiento de conciliación que opta el personal del instituto, llevar a cabo la investigación de las denuncias y quejas que se presenten,
en contra del personal del instituto, sustanciar el procedimiento laboral sancionador y elaborar y proponer a la Secretaría Ejecutiva el proyecto de resolución de los procedimientos laborales, ¿sí? Esto también es algo importante, ¿no? Ahora fíjense bien, estos son atribuciones de las autoridades, ¿sí? Ahora el INE se mete, ¿tienes clase, amigo? Ahora el INE se mete al tema del personal del instituto y sobre las condiciones laborales, ¿sí? Define algunos aspectos en estos estatutos. Define, hace su definición, vamos, de lo que es el personal, sus tabuladores del SPEN y de la rama administrativa. Ojo, habla de un aguinaldo de 40 días de salario, eso lo pueden incorporar los órganos públicos locales, ¿sí? También como un parámetro mínimo. Y también te habla de las retenciones del salario, te maneja las políticas de la retención del salario, cuando yo pido un préstamo, cuando pido un anticipo, cuando pido que se me descuente del seguro, ¿sí? Te maneja las jornadas de trabajo, los horarios y el control de asistencia, ¿sí? Jornadas especiales en el proceso electoral, continuas, discontinuas y especiales, el control de asistencias y las ausencias temporales y permanentes en ese sentido, ¿sí? Te habla de las vacaciones, descansos y licencias y permisos, y te habla del derecho a vacaciones, ¿sí? Una vez que hayas concluido 6 meses de servicio. Acuérdense que laboralmente es al año, ¿sí? Las primas vacacionales de 10 días de salario base, los días de descanso, las licencias por maternidad, por paternidad y por permisos por adopción, ¿sí? Que se varían, y la lactancia, las licencias con goce de sueldo y los riesgos de trabajo. Oye, Ramón, ¿qué riesgo de trabajo va a haber en un órgano central? Híjole, ¿qué creen? Pero en las juntas distritales sí las hay, en las juntas locales sí las hay. Hemos tenido accidentes lamentables en donde han perdido la vida compañeros y compañeras de las juntas distritales y de las juntas locales, y también al interior de los órganos públicos locales electorales. ¿De acuerdo? Muy bien. También están las prestaciones económicas, el reembolso por adquisición de anteojos y aparatos auditivos. Oye, es que son fifís porque ¿cómo les pagan los anteojos? A ver, como la mayoría del trabajo, no todo, es de estar revisando documentos, pues obviamente ese es un riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el apoyo, ¿sí? Vales de fin de año, Reyes y días del niño y la niña, Día de la Madre y Día del Padre, festividades de fin de año, el 10 de febrero. ¿Qué se celebra el 10 de febrero? A ver, 10 para el que me diga. Es el día del personal del INE. No seas así, Edilia. Es el día del servidor público electoral. Ah, perdón. En general. Luego raspando a los pobres soples, ¿eh? Perdón. Ok, muy bien, Edilia. Sí, tienes razón. O sea, nació como siendo el día del IFE y el día del INE, de los empleados y empleadas, y bueno, pues ya se trasladó también a todos. Becas académicas, eventos deportivos, eventos sociales, ¿sí? Y derechos y obligaciones y prohibiciones a los trabajadores. Por eso les digo, los estatutos del Servicio Profesional Electoral Nacional, ¿sí? Y de la rama administrativa vienen siendo como esa especie de ley laboral, ¿no? Bueno, derechos y obligaciones también en la etapa de qué pasa en el fallecimiento, la compensación en la terminación laboral y ahorro voluntario, las prohibiciones de intervenir en asuntos electorales que no sean del INE, emitir opiniones públicas a favor o en contra de un partido político y candidaturas y agrupaciones políticas, y realizar la propaganda y realizar cualquier acto que implique sumisión o suspensión o algún órgano
externo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejarle ahí, ¿sí? También vienen los temas de seguridad e higiene en el medio ambiente en el trabajo, remuneraciones y manuales de organización, procesos y procedimientos. Vamos a dejarlo ahí. No sé si tengan alguna duda o comentario. Recuérdenme, creo que tenemos la clase mañana, ¿verdad? Si es mañana, bueno, pues mañana vamos a analizar toda esta otra parte. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Nos puede pasar qué dice Andrés? A ver, déjame ver. La presentación de favor. Sí, claro, Andrés, con mucho gusto. Cuenta con ellas. ¿Sale? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí y les agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad son un gran grupo y es un orgullo y un placer enorme estar trabajando con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Les mando un fuerte